Después de que mi novia regresó de un viaje de negocios de un mes junto a su asistente masculino, por fin se dio cuenta de que llevábamos muchísimo tiempo sin contactarnos. Había estado ocupada llevando a su asistente masculino a reuniones, ocupada enseñándole a analizar casos médicos, ocupada animándolo a encargarse de los procedimientos por su cuenta. Solo cuando finalmente tuvo algo de tiempo libre notó que su teléfono había permanecido completamente silencioso todo ese tiempo. Se sintió extraña, porque durante los últimos 10 años, cada vez que ella se enfadaba, siempre era yo quien tomaba la iniciativa para disculparse y reconciliarse con ella, pero esta vez, fue ella quien quiso contactarme, solo para descubrir que no solo tenía sus llamadas bloqueadas, sino que incluso sus mensajes recibían un signo rojo de exclamación. Capítulo 1. Justo cuando se sentía confundida, su teléfono sonó de repente. Gloria, hoy es un día tan importante y ni siquiera me dijiste nada. El sonido de las olas golpeando la orilla resonaba desde el otro lado de la llamada. Si no hubiera visto la ubicación de Chris en WeChat, ni siquiera habría sabido que ustedes estaban celebrando la boda hoy. ¿Cómo pudiste no contármelo? ¿O es que nuestra amistad ya se enfrió? Gloria frunció ligeramente el ceño y apretó con más fuerza el teléfono. ¿De qué estás hablando? ¿Qué boda? Su amiga siguió riendo al otro lado. Deja de fingir. Chris se ve increíblemente guapo con traje. Más te vale explicármelo todo después, o de verdad dejaré de hablarte. Después de terminar la llamada, Gloria abrió la captura de pantalla que su amiga le había enviado. Era una foto de una boda en una isla. Pensó que probablemente era otro de mis intentos de ponerla celosa, contratando gente para montar una escena en algún lugar. Hasta que de repente recordó aquel día de hacía un mes, cuando en el sorteo de la empresa salió premiado aquel paquete vacacional para 2 personas en una isla. El anfitrión sostuvo el micrófono y preguntó deliberadamente: «Doctora Gloria, ¿a quién piensa llevar con usted?». Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia mí. Yo también sonreía, mirando a Gloria con la expectativa escrita en todo el rostro. Pero ella ignoró toda la atención a su alrededor y respondió con tono tranquilo: «Dénselo a él. Edgar ha estado trabajando horas extra muy duro últimamente». El asistente masculino se quedó congelado por un momento, mientras su rostro se sonrojaba. Los compañeros de trabajo también quedaron momentáneamente atónitos, pero pronto alguien comenzó a animar el ambiente otra vez. Mi mejor amigo se inclinó hacia mi oído y bajó la voz. ¿No habían acordado celebrar su boda en una isla este año? ¿De verdad pudo olvidarlo incluso después de que se lo recordaran así? Forcé una sonrisa amarga y negué con la cabeza. Está bien, la promesa sigue en pie. Yo cumpliría la promesa, iría a la isla, y esta boda, aún así la celebraría. Gloria bajó del escenario con pasos ligeros. Cuando pasó junto al asiento de su asistente masculino, se detuvo y sonrió débilmente. Le entregó el sobre que contenía los vales de viaje, con una sonrisa suave en el rostro. Esto es para ti, el asistente masculino, Edgar. Se quedó paralizado un segundo antes de aceptar el sobre con sorpresa y alegría. Luego se levantó felizmente. Gracias, Gloria. Ya que Gloria me trata tan bien, definitivamente trabajaré más duro y estaré a la altura de su confianza. Después de hablar, incluso juntó los puños de forma dramática hacia Gloria en un gesto exagerado. Luego volvió a mirarla, llevando esa alegre audacia y confianza provocadora tan característica de los hombres jóvenes. Qué pena que realmente no tenga amigos que puedan venir conmigo. Se siente un poco desperdiciado dejar sin usar un paquete para parejas. Entonces, ¿qué tal si Gloria viene conmigo? Capítulo 2. El aire alrededor pareció congelarse por un instante. Inmediatamente después, estallaron risas llenas de dobles intenciones. Mi mejor amigo, Boris, golpeó la copa contra la mesa y se levantó dispuesto a reprenderlo. Lo sujeté por el hombro, obligándolo a volver a sentarse, mientras forzaba una sonrisa algo rígida. Ya eres el jefe. Si haces algo así, ¿qué pensarán los empleados de ti? Confío en Gloria, seguro que no aceptará. Apenas terminé de hablar, escuché a Gloria reír suavemente. Eso dependerá de tu desempeño laboral. Entendido. Edgar volvió a hacer un saludo exagerado, provocando otra ronda de risas. Gloria también curvó ligeramente los labios y caminó hacia mí. ¿Qué demonios es esto? Boris, a quien apenas lograba contener, mostraba una expresión de descontento mientras se quejaba junto a mi oído. ¿De verdad no entendió la indirecta o simplemente nunca pensó cumplir la promesa? Llevamos los 4 juntos desde hace tantos años. ¿En la universidad no habíamos acordado celebrar nuestras bodas juntos en una isla?
Luciana y yo ya lo tenemos todo planeado. Este sorteo de hoy fue preparado especialmente para ella. Si no, ¿quién perdería el tiempo organizando algo así? Y ella encima trae a un asistente irrelevante. Cuanto más hablaba, más furioso se ponía, casi al borde de golpear la mesa y empezar a maldecir. Le di unas palmaditas en el hombro. No pasa nada, no te enfades. Al ver que yo reaccionaba así, Boris no dijo nada más, aunque su expresión se volvió aún más sombría. Gloria se sentó a mi lado y acomodó elegantemente la falda de su vestido. Pareció darse cuenta de algo. Observó nuestras expresiones, la mía y la de Boris. Antes de mostrar una sonrisa, seguía teniendo esa apariencia suave y tranquila. Extendió la mano y cubrió el dorso de la mía, acariciando suavemente mis nudillos con las yemas de los dedos. Hay demasiada gente en la playa, y además no es muy seguro. Cuando llegue Año Nuevo, iremos a Ciudad del Sur a divertirnos. Retiré lentamente mi mano, evitando mirarla a los ojos. No hace falta, sé que estás muy ocupada. Sus dedos se detuvieron un instante. No dijo nada más, solo curvó ligeramente los labios antes de retirar la mano. Mientras tanto, Boris estaba enviándole mensajes a alguien desde su teléfono y luego volvió a acercarse. Dentro de un rato será el turno de Luciana para subir al escenario a dar un discurso. Le pedí que vuelva a mencionarlo. Le sonreí ligeramente, sin rechazar la idea. Capítulo 3. Boris, Luciana, Gloria y yo. Los cuatro éramos los mejores amigos desde la universidad. La empresa había sido fundada conjuntamente por Boris y Luciana. Durante los primeros años del emprendimiento, pasaron por muchísimas dificultades antes de lograr estabilizarse. Más tarde, cuando la compañía finalmente entró en una etapa estable, Boris insistió una y otra vez hasta que finalmente acepté cambiar de trabajo y unirme a la empresa como subdirector del Departamento de Relaciones Públicas y Planificación. Era un puesto relacionado con mi especialidad, y además podíamos seguir pasando tiempo juntos todos los días. Poco después, Luciana, como una de las fundadoras, fue invitada a subir al escenario. Entonces, el anfitrión le preguntó si tenía algún plan para la segunda mitad del año. Luciana caminó sonriente hacia el micrófono, mientras sus ojos almendrados se curvaban como lunas crecientes. A propósito creó suspenso, inclinando la cabeza y fingiendo pensar por un momento. De repente, juntó las manos frente al pecho y anunció hacia el público: el próximo mes, me voy a casar. De inmediato, los aplausos, silbidos y vítores estallaron por todo el lugar. Ella giró la cabeza para mirar hacia nuestra mesa. Su mirada se posó sobre Boris, y su voz se volvió involuntariamente más suave, aunque extremadamente sincera. Celebraré mi boda en una isla. Deseo pasar esta vida junto a mi Boris, apoyándonos mutuamente y amándonos sin cambiar jamás. Las risas y los aplausos se mezclaron con entusiasmo. Boris tenía los ojos enrojecidos e incluso no pudo evitar decir: ¡qué sentimental! Entonces Luciana cambió de tema y dirigió la mirada hacia Gloria, llena de expectativa. Extendió una mano hacia ella mientras hablaba con voz alegre: Doctora Gloria, ¿quiere celebrar la boda junto con nosotros? De repente, sentí un ardor en los ojos. Todos los reflectores se enfocaron en nuestra mesa, y todas las miradas se posaron sobre Gloria. Nuestros amigos ya estaban preparados, listos para aplaudir y felicitarnos en cualquier momento. Incluso el encargado del sonido ya tenía preparada la música. Solo faltaba presionar el botón de reproducción. El ambiente era realmente conmovedor. Giré la cabeza para mirar a Gloria. La esperanza que ya había desaparecido volvió a reunirse dentro de mí una vez más. Pero Gloria, bajo todas aquellas miradas llenas de expectativa, simplemente sonrió y negó suavemente con la cabeza. Con un tono relajado, respondió despreocupadamente: ¿cómo podría tratarse el matrimonio de una manera tan improvisada? Ustedes celebren primero. Yo todavía no tengo prisa. Su tono seguía siendo suave, pero era como una pared transparente, educada, aunque distante. Después de escuchar una negativa tan directa, Luciana no siguió insistiendo. Apretó ligeramente los labios y retiró la mano con algo de decepción. Sin embargo, enseguida volvió a mostrar una brillante sonrisa y continuó con su discurso. Las emociones agitadas dentro de mí, en ese instante se calmaron por completo. Solo quedó una tranquilidad vacía y una amargura persistente resonando en mi pecho. Capítulo 4. No muy lejos. Edgar se giró para mirar hacia atrás, con una sonrisa apenas perceptible dibujada en los labios. Me observaba con una expresión llena de diversión. En sus ojos había un orgullo y una provocación imposibles de ocultar. Yo simplemente asentí hacia él,
No quería dejar que aquella mirada cargada de intenciones arruinara mi estado de ánimo. Durante todo ese día, Boris ignoró completamente a Gloria. Cada vez que sus miradas se cruzaban por accidente, él fruncía el ceño con evidente desagrado. Al final, fue Luciana quien siguió buscando temas de conversación para que el ambiente no se volviera demasiado incómodo. Cuando todo terminó, ella caminó hasta la entrada con sus tacones altos, tomó a Gloria de la muñeca y la sacudió cariñosamente mientras murmuraba en voz baja: «Tú de verdad, eres demasiado reservada». Gloria sonrió ligeramente, sin confirmar ni negar nada. Cuando salimos conduciendo del estacionamiento, vimos a Edgar parado frente a la empresa. La brisa nocturna agitaba su camisa, pegándola a su cuerpo y resaltando la figura recta y juvenil del joven. Tenía una mano metida en el bolsillo y la otra deslizándose distraídamente por el teléfono. Su postura era relajada y despreocupadamente atractiva. Gloria bajó la ventana del coche. Cuando Edgar levantó la vista y la vio, sus ojos se iluminaron. Caminó rápidamente hacia ellos y se inclinó apoyándose sobre la ventana. «Glo, ¿todavía no te has ido? No consigo taxi. Ya es demasiado tarde y ningún conductor acepta el viaje». Se encogió de hombros con impotencia. Gloria me lanzó una mirada antes de continuar. «Te llevaré. ¿No sería un poco inapropiado? Chris todavía está aquí». Edgar se rascó la parte trasera de la cabeza mientras sonreía ampliamente, aunque sus pies ni siquiera se movieron un centímetro. «¿Qué tiene de malo? Total, queda de paso», dijo Gloria. Luego volvió la mirada hacia mí, hablando con voz suave. «Vivimos cerca. Primero te dejaré en casa y luego lo llevaré a él». La miré un instante y asentí. Durante el trayecto, Edgar habló sin parar, como si hubiera abierto una caja de conversación imposible de cerrar. Contaba toda clase de cosas y, cuando se emocionaba, gesticulaba exageradamente. A veces incluso tocaba el hombro de Gloria accidentalmente, pero a ella no parecía importarle en absoluto, ni siquiera se apartaba. Incluso mostraba una sonrisa levemente resignada y consentidora. Escuchando aquellos nombres desconocidos y viendo la cercanía entre ellos, de repente sentí que el sobrante allí era yo. Después de bajar del coche, Gloria asomó la cabeza por la ventana y me llamó: «Sube primero. En cuanto deje a Edgar, regresaré enseguida». No dije nada, simplemente volví a asentir. Pero cuando estaba a punto de llegar al edificio, reduje involuntariamente la velocidad de mis pasos, como si hubiera percibido algo. Giré la cabeza y miré en dirección al coche. Frente al semáforo, el automóvil blanco estaba detenido esperando. A través de la ventana vi que Edgar ya se había sentado en el asiento del copiloto. Le hablaba animadamente a Gloria, moviendo las cejas y gesticulando con entusiasmo. Gloria lo escuchaba mientras reía suavemente y levantaba la mano para acomodarse el cabello que el viento había despeinado. Entonces Edgar extendió la mano con total naturalidad y le colocó un mechón suelto detrás de la oreja. Ella no se apartó, solo bajó la mirada. La ligera curva de sus labios era tan suave como agua de primavera. La luz verde se encendió. El coche arrancó y siguió avanzando hacia adelante. Capítulo 5. En cuanto regresé a casa, empecé a recoger mis cosas. Doblé mi ropa cuidadosamente y la guardé ordenadamente dentro de la maleta. De repente, toqué una pequeña caja metálica escondida en el fondo del armario. Cuando la abrí, encontré dentro un collar de cuero tejido a mano, del que colgaba una pequeña concha de plata. Era el regalo con el que me declaré a Gloria en la universidad. En aquel entonces, estaba tan nervioso que hasta me temblaba la voz mientras le metía la caja en las manos. «Gloria, ahora mismo no tengo mucho dinero, pero quiero darte este collar primero. Te prometo algo. En el futuro, definitivamente te llevaré a ver el verdadero mar». Gloria bajó la cabeza para mirar el collar y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de ternura y sinceridad. «Cristóbal, confío en ti». Después sacó el collar de la caja y se lo puso cuidadosamente en la muñeca. Lo levantó hacia la luz del sol y lo observó durante un largo rato antes de sonreír con los ojos ligeramente curvados. Fue precisamente esa sonrisa la que hizo que me enamorara de ella de manera irremediable. Y también fue entonces cuando juré en silencio que cumpliría aquella promesa. Acaricié la pequeña concha plateada, ya algo desgastada. Una sensación fría se extendió por las yemas de mis dedos. Debajo de la caja metálica también había una fotografía vieja. Era una foto grupal, de nosotros 4. El fondo era una iglesia medieval por la que habíamos pasado durante un viaje. En la foto, Luciana estaba completamente colgada del cuerpo de Boris, mientras el viento levantaba ligeramente el borde de su vestido. Gloria, en cambio, permanecía tranquilamente a mi lado.
inclinando apenas la cabeza y mostrando una sonrisa serena. Los cuatro estábamos en la etapa más hermosa de nuestra juventud. Todavía recuerdo aquel día. La luz del sol atravesaba las enormes ventanas de cristal y caía sobre nosotros, cálida y agradable. Luciana levantó la cabeza para contemplar la cúpula, maravillándose sin parar. Siento que con solo estar aquí, todo mi cuerpo queda purificado. En el futuro deberíamos celebrar nuestra boda aquí. Sería súper grandioso. Pero yo negué con la cabeza. Sí, es un lugar sagrado, pero siento que también es demasiado opresivo. Si fuera para una boda, seguiría prefiriendo la playa, mar azul y cielo despejado, cómodo y luminoso. En aquel momento, Gloria giró la cabeza para mirarme y mostró una leve sonrisa. No reaccionó emocionada como Luciana. Simplemente tiró suavemente de mi manga y habló con un tono casi solemne. Está bien, entonces queda prometido. Luciana inmediatamente se acercó riendo alegremente. En el futuro, los cuatro iremos juntos a celebrar nuestras bodas en una isla, ustedes dos como pareja, y Boris y yo como otra. Pasó un brazo sobre nuestros hombros a ambos lados mientras se balanceaba divertida. Trato hecho. El que se arrepienta será un perrito. Prometámoslo con el meñique. Las manos de los cuatro se apilaron juntas, sellando aquella promesa. Ahora que lo pienso, resulta ridículo. Para que aquella boda tuviera un verdadero sentido ceremonial, reprimí incontables veces mis ganas de ir al mar y nunca fui ni una sola vez. Esperaba que la primera vez que viera el océano fuera con Gloria vestida de novia, de pie junto a mí, nuestras manos entrelazadas y sonrisas felices en nuestros rostros. Pero ahora, ella simplemente se quejaba despreocupadamente de que había demasiada gente en la playa y no quería ir. Desde la sala llegó el sonido de una llave entrando en la cerradura. Gloria había vuelto. Me pasé una mano por el rostro y guardé todo nuevamente en su sitio. Luego fui hasta el sofá y me senté, fingiendo despreocupación mientras miraba el teléfono. Ella se cambió los zapatos mientras explicaba. Lo de Edgar hoy fue un accidente. Esta tarde hubo una cirugía de emergencia y él también estuvo en el quirófano durante varias horas. Además, no se lleva bien con su familia y normalmente siempre se queda hasta tarde antes de volver a casa. Así que lo traje para que se distrajera un poco. Ella siempre tenía explicaciones razonables para todo. No levanté la cabeza. Simplemente respondí con calma. Está bien. Gloria soltó un suspiro de alivio y se dirigió al baño para ducharse. Un rato después, mi teléfono sonó. Era el dueño de la tienda de vestidos de boda. Señor Cristóbal, buenas tardes. Los trajes que usted y el señor Boris eligieron ayer ya están listos según sus indicaciones. ¿Cuándo tendría tiempo para venir a probárselos? ¿Su prometida también tiene tiempo para acompañarlo? Como el altavoz estaba encendido, la voz resonó claramente en la silenciosa sala. La puerta del baño se abrió. Gloria salió envuelta en una bata, con gotas de agua aún deslizándose por su cabello. Claramente había escuchado la llamada. La expresión de su rostro se volvió fría al instante. Me observó en silencio, con una ligera decepción en la mirada. Caminó hasta quedar frente a mí y habló con una voz suave, pero cada palabra fue completamente clara. Cristóbal, ¿por qué siempre eres tan egoísta? Colgué la llamada y levanté la cabeza para mirarla. ¿Casarse es algo que hace una sola persona? ¿Nunca pensaste en cómo me siento yo? Pregunté suavemente. ¿No lo habíamos acordado desde hace mucho tiempo? Gloria me observó en silencio durante bastante rato. Luego negó lentamente con la cabeza. Su tono era tranquilo, pero sus palabras cortaban como una hoja sin filo desgarrando lentamente la piel. Eres imposible de razonar. No tengo tiempo para ir a una isla. Mañana ve y devuelve los trajes. Capítulo 6. Al día siguiente, Gloria me dijo que iba a viajar a Ciudad para participar en una conferencia de investigación médica que duraría un mes completo. Además, probablemente tendría que impartir clases prácticas de cirugía para los internos allí. Después de tantos años juntos, naturalmente sabía que estaba huyendo. Faltaba menos de un mes para la boda de Luciana y Boris. Cuando ella regresara, la boda ya habría terminado hacía tiempo. Para evitar casarse conmigo, incluso decidió ausentarse de la boda de Luciana y Boris. Durante el camino hacia el aeropuerto, no dije una sola palabra. En la entrada de seguridad, Edgar ya estaba esperando con una maleta. Al verme, incluso me sonrió alegremente y asintió con la cabeza. Chris, durante este mes, dejaré que Glo quede bajo mi cuidado. Te prometo que la vigilaré para que coma y descanse a tiempo. Puedes quedarte tranquilo. Sonreí ligeramente. Entonces te la encargo, mirando la espalda de Gloria mientras se preparaba para marcharse. Al final no pude contenerme y pronuncié su nombre. Gloria.
Ella se detuvo y volvió la mirada hacia mí entre la multitud ruidosa. Observé ese rostro que había conocido durante 10 años y sentí como el calor inundaba mis ojos. Me esforcé por mostrar una sonrisa mientras hablaba con una voz tan suave que parecía un murmullo para mí mismo. No volveremos a vernos jamás. Había demasiado ruido alrededor. Los anuncios del aeropuerto, las conversaciones, el llanto de los niños, todos los sonidos se mezclaban formando una muralla ensordecedora que bloqueó mi voz. Ella no logró escucharme claramente. Frunció ligeramente el ceño y preguntó moviendo los labios. ¿Qué dijiste? No respondí. Simplemente me di la vuelta y me alejé. Ella pareció percibir algo. Una chispa de vacilación cruzó por sus ojos mientras observaba mi espalda. Tuvo una extraña sensación, como si después de este viaje de trabajo, nunca volviéramos a encontrarnos. Desde atrás, Edgar le dio unas suaves palmadas en la espalda y la apuró. Go. Date prisa, ya es hora de abordar. Ella siguió mirando unos segundos más, hasta que mi figura desapareció entre la multitud. Solo entonces se giró y atravesó el control de seguridad junto a él. Después de salir del aeropuerto, fui solo a un parque de atracciones. Como no era fin de semana, el lugar estaba algo vacío. Me quedé junto al carrusel observándolo girar una y otra vez. En aquella cita, Gloria me había llevado a montar en el carrusel. Aunque había mucha gente y la fila era larguísima, era una de las pocas atracciones gratuitas. Estábamos increíblemente felices. Ella eligió 2 caballos uno al lado del otro, uno azul celeste y el otro completamente blanco. La música comenzó a sonar y el carrusel empezó a girar. Me gusta esto, la sensación de que 2 personas avanzan juntas una al lado de la otra, entre las subidas y bajadas del carrusel. Extendió la mano hacia mí para que la tomara, y naturalmente acepté. Sus dedos estaban fríos, pero se entrelazaron entre los míos sin la menor vacilación. Mientras pueda verte a mi lado en el camino hacia adelante, ese será el momento más feliz de toda mi vida. Din don, la música se detuvo. El carrusel disminuyó lentamente la velocidad hasta parar. Después de apenas unas vueltas, volvió otra vez al punto de partida. Yo estaba sentado solo sobre el caballo azul celeste, pero el caballo blanco a mi lado permanecía vacío. Salí del cercado. Mi teléfono vibró dentro del bolsillo. Era un mensaje de Boris. Mañana iremos a la isla para confirmar el lugar y el programa. ¿De verdad ya lo decidiste? Levanté la cabeza. Entre las pesadas nubes grises se abrió una grieta, dejando ver un pequeño fragmento de cielo azul y despejado. Ya lo decidí. Mañana iba a cumplir mi promesa. Capítulo 7. Mi prometida se llama Rita. Fue compañera mía tanto en la preparatoria como en la universidad. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Ella me había admirado en silencio durante años, pero debido a mi relación con Gloria, siempre tomó la iniciativa de mantener la distancia. Hasta el día del sorteo de la empresa, solo después de enterarse de lo ocurrido me confesó sus sentimientos. Nos reunimos con Luciana y Boris en la isla. La brisa marina soplaba con fuerza, fresca y agradable. Luciana se aferró cariñosamente al brazo de Rita, hablando con un tono lleno de culpa y coquetería. Rita, lo siento mucho. Antes no supe juzgar bien a las personas y la verdad es que te critiqué bastante a escondidas. De ahora en adelante, Cristóbal quedará en tus manos. Rita llevaba una simple camisa blanca y unos jeans azules, con las mangas arremangadas mostrando sus brazos claros. Tenía un aire eficiente y lleno de energía juvenil que hacía que cualquiera quisiera acercarse más a ella. Escuchando las disculpas de Luciana, mostró una sonrisa suave. En realidad, soy yo quien debería agradecerles. Luego me miró con ternura. Llevé demasiado tiempo perdida en mi ruta marítima. La niebla era demasiado espesa y el radar había dejado de funcionar. Ustedes fueron quienes finalmente me permitieron atracar. El ambiente se relajó al instante. Boris soltó una carcajada. Tú eres muchísimo mejor que Gloria con su personalidad fría. Al mencionar aquel nombre, el aire pareció congelarse por un instante. Luciana estaba a un lado sosteniendo un vaso de jugo, mordiendo la pajilla mientras bebía pequeños sorbos. Disimuladamente, me dio un ligero codazo. ¿De verdad ya lo decidiste? ¿No quieres darle otra oportunidad a Gloria? Después de todo, estuvieron juntos durante 10 años. Tal vez ella, antes de que pudiera terminar la frase, Boris le lanzó una mirada de descontento. Luciana sacó la lengua y se tragó las palabras restantes. Yo sonreí levemente, sin responder. Mi mirada se dirigió hacia el horizonte del mar. Nos quedamos en la isla esperando el día de la boda. Como Rita era una guía turística experta en varios idiomas, le asignaron algunos recorridos en cruceros internacionales, pero cada vez que tenía tiempo libre,
Regresaba para acompañarme a revisar el lugar, elegir invitaciones y organizar los preparativos, ocupándose de todo con entusiasmo. Una noche, observé el mar cubierto por la luz de la luna. Así que esto es el mar. Qué lástima que cuando regresemos ya no podré ver un paisaje tan hermoso. Rita estaba pelando una uva para mí. Al escucharme, sonrió mientras acercaba la fruta a mis labios. El mar es el cielo que se desbordó sobre la tierra. Cuando levantas la vista hacia el cielo, también estás mirando el mar. Mordí la pulpa de la uva y el jugo dulce se extendió dentro de mi boca. A medida que convivíamos durante esos días, nuestra relación se volvió cada vez más cercana. A Luciana especialmente le encantaba Rita. Las dos chicas siempre se juntaban para hablar de chismes y de vez en cuando soltaba alguna risa clara y alegre. La noche antes de la boda, la brisa marina acariciaba suavemente la playa y el sonido de las olas resultaba agradable. Boris y yo nos sentamos hombro con hombro sobre la arena, cada uno sosteniendo una botella de cerveza. Cristóbal, siendo sincero, al principio estaba bastante preocupado. Le dio un largo trago a la cerveza y su voz sonó algo apagada. Temía que, por orgullo o enojo, terminaras casándote con alguien a quien no amas y que acabaras arrepintiéndote toda tu vida. Giré la cabeza para mirarlo, sin decir nada, pero ahora me doy cuenta de que estaba pensando demasiado. Levantó la cabeza. Sus ojos brillaban reflejando todo el cielo estrellado. La forma en que Rita te mira y todo lo que hace por ti, puedo sentir que realmente te lleva en el corazón. Luego también me miró a mí y habló con absoluta seriedad. Cristóbal, sé feliz para siempre. Levanté mi botella y choqué suavemente con la suya. Los dos lo lograremos. Mañana, vestido con el traje de novio, caminaría hacia la chica que finalmente había atracado en mi mar. Capítulo 8. Durante un mes entero, Gloria no logró contactarme. Cada vez que llamaba, solo escuchaba la fría voz automática del sistema. Cada mensaje que enviaba terminaba acompañado de un signo rojo de exclamación. Sentada en la cama del hotel, observaba la pantalla iluminada sin saber realmente qué hacer. Al final, soltó un suave suspiro y dejó el teléfono a un lado. No estaba enojada. Al menos, eso era lo que ella creía. Simplemente se sentía decepcionada. Yo siempre había sido alguien razonable. No entendía por qué esta vez estaba llevando las cosas hasta ese extremo. Sabía que, mientras ella regresara y suavizara un poco su actitud, yo volvería a abrazarla como antes y nos reconciliaríamos. Siempre había sido así, pero esta vez, sentía que yo realmente había ido demasiado lejos y que era necesario dejarme solo para que me calmara. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era Edgar. Llevaba una simple camiseta negra y el cabello todavía algo húmedo, claramente recién salido de la ducha. Al ver a Gloria, sonrió mientras le extendía una bebida. Vi que esta noche casi no comiste nada, así que te traje algo para que recuperes un poco de azúcar. Gloria tomó la bebida. Gracias. Tú también deberías descansar temprano. No puedo dormir. Edgar vio la pantalla de la computadora todavía encendida detrás de ella y frunció ligeramente el ceño. Tú tampoco deberías acostarte tan tarde. Mañana tendremos reuniones todo el día. Está bien, buenas noches. Gloria cerró suavemente la puerta, dejó la bebida sobre la mesa y continuó mirando distraídamente la pantalla del ordenador. 2 días después, Gloria estaba organizando documentos cuando su teléfono sonó de repente. Apenas respondió, escuchó una voz llena de reproches al otro lado. Señorita Gloria, ¿qué importante te crees? Aunque después de graduarnos nos veamos menos, al menos compartimos habitación durante años. ¿Cómo es posible que ni siquiera me invites a tu boda? Me enteré solo porque vi las publicaciones de Chris. Gloria se quedó paralizada. La mano con la que sostenía el teléfono comenzó a temblar ligeramente. ¿Qué publicaciones? ¿Estás hablando de mí? Envíamelas. Déjame verlas. La otra persona notó inmediatamente que algo no iba bien y empezó a hablar con vacilación. Entonces te mandaré las capturas ahora mismo. Unos segundos después, llegaron varias imágenes. Gloria abrió la primera. La primera mostraba una inmensa extensión de mar, tan hermosa que dejaba sin aliento. La segunda era una habitación de hotel con ventanales enormes, donde la luz del atardecer se derramaba tiñéndolo todo de un dorado brillante. La tercera mostraba copas de cristal apiladas formando una torre. La cuarta era una foto de Boris y yo vestidos con trajes de novio. La quinta era una foto mía de espaldas, de pie sobre la playa. La brisa marina agitaba mi cabello corto y mis hombros anchos parecían tan firmes y rectos como álamos blancos. Gloria permaneció observando aquella fotografía durante muchísimo tiempo.
Una emoción difícil de describir comenzó a extenderse lentamente desde el fondo de su corazón, como si alguien hubiera vertido lentamente un vaso de agua helada dentro de su pecho, fría y pesada. Esta vez, parecía que yo hablaba en serio. ¿Pero y qué? A ella no le gustaba sentirse presionada de esa manera. Sus dedos tocaron suavemente la pantalla, bloqueó mi número y todas mis cuentas de mensajería. Después de pensarlo un momento, también abrió la conversación de Boris. Poco después, su cuenta también fue eliminada. Tras terminar todo aquello, apagó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa, pero sus dedos seguían temblando levemente, incapaces de quedarse quietos. El tiempo pasó poco a poco. Faltaban solo 3 días para la boda de Luciana. En Ciudad A, todo permanecía tranquilo. Yo no había llamado desde ningún otro número. Ningún amigo en común había intentado convencerla en mi lugar. Incluso Luciana parecía haber desaparecido sin dejar rastro. No había ninguna noticia de ella. Gloria permanecía sentada en la oficina observando cómo el cielo tras la ventana se iba oscureciendo gradualmente. La calma dentro de su corazón comenzó lentamente a agrietarse, y de aquella grieta empezó a brotar la inquietud. Justo entonces, la conferencia médica también estaba llegando a su fin. Recogió su equipaje y reservó el vuelo más temprano disponible. Pensó en regresar primero para resolver el trabajo acumulado. Después iría a la isla para buscarme y descubrir qué era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando el avión despegó, Gloria se recostó en el asiento observando las nubes blanquecinas mientras hacía cálculos mentalmente. Mientras yo estuviera dispuesto a bajar la cabeza una vez más por todo este asunto, ella aceptaría casarse conmigo. Después de todo, habían pasado 10 años. Sentía que no podía fallarme, porque alguien tan serio y obstinado como yo, tal vez no sería capaz de soportarlo. Capítulo 9. Después de que el vuelo de regreso desde Ciudad A aterrizó, Gloria no descansó ni un solo momento. Fue directamente al hospital y, cuando terminó de resolver todos los asuntos acumulados, ya era medianoche. Por primera vez, pidió 3 días de permiso en el hospital. Apenas salió por la puerta principal. La fría brisa nocturna sopló sobre ella, mientras descendía las escaleras. Reservaba desde el teléfono un vuelo hacia la isla. De repente, una mano apareció desde un lado y presionó su móvil. Era Edgar. Tenía una expresión seria y el ceño ligeramente fruncido. Estaba parado un escalón más abajo que ella, levantando la vista para mirarla. ¿Vas a buscar a Chris ahora mismo? Dentro de 3 días será mi evaluación para obtener el puesto fijo. Ese si tú no estás allí. No me siento seguro. Tengo un poco de miedo. Gloria lo interrumpió con un tono que no admitía discusión. Las reglas del hospital dicen claramente que nadie puede sustituir a otra persona en una evaluación. Tienes la capacidad suficiente para aprobar por ti mismo. No me necesitas. Edgar desvió la mirada y habló en voz baja. Sabes cómo es mi situación familiar. Si no apruebo, tendré que regresar a mi ciudad natal. Yo. No terminó la frase. Pero Gloria comprendió perfectamente lo que quería decir. Aquel joven que normalmente siempre estaba lleno de energía y orgullo tenía ahora los hombros tensos. Ella soltó un leve suspiro y dejó caer la mano que sostenía el teléfono. Entonces prepárate bien para el examen. Esperaré a que termines antes de irme. Edgar levantó la cabeza de golpe y sonrió ampliamente. Gracias, Glo. Gloria observó aquella sonrisa y no pudo evitar quedarse distraída. En sus recuerdos, durante aquel paseo en el carrusel, la expresión con la que yo la miraba era exactamente igual, clara, cálida y rebosante de felicidad. Al regresar a casa, se lavó apresuradamente el rostro con agua fría en el baño, intentando despejar el cansancio. Mirando su rostro pálido reflejado en el espejo, respiró profundamente tratando de calmar la ansiedad que crecía en su interior. Cuando Edgar terminara el examen, partiría inmediatamente hacia la isla, se plantaría frente a mí, y me diría que ya había presentado el informe matrimonial en el hospital, que había pedido sus vacaciones de boda y que celebraría la boda conmigo. No era que se negara al matrimonio, simplemente, cuando alguien intentaba empujarla a tomar una decisión, solo sentía irritación y rechazo. Pero había olvidado algo. Yo nunca fui ese tipo de persona. Yo simplemente esperaba una vez, y luego otra. Después de volver a casa, Gloria notó la pequeña caja metálica sobre la mesa de centro. Era el lugar donde guardaba el collar que tanto atesoraba, uno que siempre había permanecido oculto en el fondo del armario. ¿Cómo había terminado allí? Extendió la mano y abrió la caja, sacando la pequeña concha de plata cargada de recuerdos. En algún rincón oculto de su corazón apareció lentamente una punzada de dolor.
Nunca antes había sentido unas ganas tan intensas de verme. El día del examen de Edgar, Gloria esperó afuera del aula durante varias horas. Cuando él salió, levantó la mano haciendo una señal de victoria con una expresión relajada. Gloria simplemente asintió y se dio la vuelta para marcharse. Había reservado un vuelo para aquella misma tarde. Edgar corrió tras ella diciendo que quería acompañarla para agradecerme personalmente. Gloria se negó. Esto era un asunto entre ella y yo. No necesitaba que nadie más se involucrara. Caro Edgar insistió en llevarla al aeropuerto, y al final Gloria dejó de rechazarlo. Cuando llegaron, todavía faltaba bastante tiempo para abordar. Así que Edgar fue a comprar café. Gloria permanecía sentada correctamente en la sala de espera, mirando constantemente la hora en la pantalla de su teléfono mientras sus dedos acariciaban una y otra vez el collar de concha que colgaba sobre su pecho. De repente, su teléfono comenzó a sonar. Era Luciana. Capítulo 10. La persona que había desaparecido durante un mes estaba llamando justo en ese momento. El corazón de Gloria dio un vuelco. Dudó unos segundos antes de responder la llamada. Al otro lado se escuchaba muchísimo ruido. Había una banda tocando la marcha nupcial y el bullicio de una multitud. Pero aún así, la voz de Luciana llegó con absoluta claridad. Parecía haber encontrado un rincón tranquilo y hablaba en voz muy baja. Gloria, sí, no necesitas venir. Los dedos de Gloria se tensaron bruscamente alrededor del teléfono. ¿Qué quieres decir? Luciana guardó silencio durante mucho tiempo. Luego habló. Esta mañana, Cristóbal ya se casó. La boda fue en la isla. Tú también conoces a la novia, es Rita. Él me pidió que te dijera, que espera que seas feliz. En la llamada se escuchó vagamente la voz de Boris y Luciana colgó apresuradamente. Gloria permaneció sentada en la silla de la sala de espera mientras sus brazos caían lentamente a los costados. La pantalla del teléfono rozó el borde de su vestido antes de apagarse. Había sonidos por todas partes, pero ella no podía escuchar absolutamente nada. Edgar regresó sosteniendo 2 cafés y, al verla así, detuvo sus pasos. Gloria no respondió, solo inclinó lentamente la cabeza. El collar de concha alrededor de su cuello reflejaba un tenue brillo plateado bajo las luces del aeropuerto. Había llegado tarde por 10 años, tarde por un mes entero, tarde para el día en que él finalmente dejó de esperarla. Edgar caminó hacia ella, dejó los cafés en el asiento vacío a un lado y se agachó frente a ella. ¿Qué sucede? Gloria levantó la vista y observó el joven rostro frente a ella. Sus ojos eran claros y estaban llenos de preocupación. De repente recordó que, años atrás, yo también la miraba de esa misma manera, cuando permanecía junto a la mesa de operaciones y completaba con calma su primera cirugía independiente, cuando caminaba por los pasillos del hospital con la bata blanca puesta y todos la saludaban respetuosamente, cuando se quedaba despierta hasta tarde revisando historiales médicos y luego regresaba a casa quejándose de lo agotador que era el trabajo. Yo siempre la observaba, y en mis ojos, solo existía ella. Entonces preguntó, Edgar, ¿me he vuelto menos bonita? Edgar negó con la cabeza y su voz se volvió algo ronca. No, Glo es la más bonita. Gloria lo miró y lentamente apareció una ligera sonrisa en la comisura de sus labios. Las lágrimas resbalaron silenciosamente siguiendo la curva de aquella sonrisa. Se puso de pie y acomodó el collar alrededor de su cuello. Volvamos. Edgar se levantó y tomó el bolso de sus manos. Capítulo 11. Gloria nunca se rindió. Ni siquiera ella misma podía explicar por qué seguía tan obsesionada. 10 años eran demasiado tiempo, tanto tiempo que ya no sabía cómo acostumbrarse a una vida sin mí. El collar de concha volvió a descansar alrededor de su cuello. Cada noche, antes de dormir, acariciaba suavemente aquella pequeña concha, como si necesitara confirmar que esos 10 años no habían sido un sueño irreal. Después del trabajo, conducía hasta debajo de mi empresa. A través de la ventana del coche observaba la fachada de cristal del edificio. Veía cómo las luces se encendían y luego se apagaban. A veces, cuando notaba que la luz de mi piso seguía encendida, permanecía observando durante mucho tiempo, incapaz de apartar la mirada. En su mente aparecía la imagen de mí trabajando horas extra en la oficina, con el ceño ligeramente fruncido frente a la pantalla del ordenador y los dedos danzando ágilmente sobre el teclado, produciendo un sonido rítmico. También empezó a escribirme cartas constantemente. Usaba hojas arrancadas de historiales médicos, recetas en blanco y cualquier papel que pudiera encontrar. Luego las guardaba dentro de sobres y las enviaba a mi empresa. La primera tenía 10.000 palabras. Comenzaba desde nuestros años universitarios. Escribía sobre el día en que me declaré.
sobre lo nervioso que estaba y cómo el sudor cubría toda mi frente. Escribía sobre cómo me temblaban los dedos cuando le entregué el collar, y me preguntaba si todavía recordaba todo eso. La segunda carta era más corta. Decía que había vuelto a ponerse el collar de concha, y que, si yo lo deseaba, podía devolvérmelo personalmente. La tercera contenía apenas unas pocas palabras. Cristóbal, te extraño, pero jamás recibió respuesta. Después de cambiar de departamento, Edgar fue a verla varias veces. Ella siempre lo recibía con tranquilidad. Hablaba un poco sobre trabajo y luego lo despedía educadamente. La última vez, Edgar permaneció mucho tiempo junto a la puerta, con una mano apoyada sobre el marco. Glo, ¿me estás evitando? Ella lo miró con una expresión suave pero distante. No, trabaja duro y no te falles a ti mismo. Edgar no dijo nada más. La miró una última vez y luego se marchó. Ella tampoco sabía qué estaba esperando aún. Tal vez solo esperaba una oportunidad. Una oportunidad para comenzar de nuevo, o quizá para despedirse de verdad. Esa oportunidad llegó mucho más tarde de lo que había imaginado, y el dolor que trajo fue mucho más profundo de lo que jamás pensó soportar. Era una tarde de finales de otoño. Como de costumbre, Gloria estacionó el coche frente a mi empresa. Apenas apagó el motor. Vio salir a dos personas. Éramos Rita y yo. Casi por instinto abrió la puerta del coche y permaneció de pie junto a él, observándonos desde la distancia de media calle. Yo parecía mucho más sereno que antes. Todo mi cuerpo irradiaba tranquilidad, y entre mis cejas había una sensación de satisfacción que ella nunca había visto en mí. Gloria siempre supo que yo era atractivo. Lo supo desde el primer momento en que me vio en la universidad, pero jamás pensó que pudiera verme tan deslumbrante como en ese instante, tanto que le resultaba imposible apartar los ojos de mí, justo cuando estaba a punto de caminar hacia nosotros. Me giré para proteger cuidadosamente a Rita. Solo entonces Gloria notó el ligero abultamiento de su vientre. Incliné la cabeza y le dije algo a Rita. Ella levantó la vista y sonriendo me golpeó suavemente el pecho. Yo también sonreí y levanté la mano para acomodarle unos mechones de cabello despeinados por el viento. Entonces alcé la mirada, y mis ojos se posaron sobre Gloria, al otro lado de la calle. Solo me detuve un instante. No hubo sorpresa, ni desconcierto, ni ninguna de las emociones que ella esperaba encontrar en mi rostro. Le dije algo a Rita. Ella siguió mi mirada, asintió ligeramente y subió sola al coche. Entonces caminé hacia Gloria y me detuve a 3 pasos de distancia. Gloria, ¿cuánto tiempo sin verte? Gloria abrió la boca, pero descubrió que algo parecía bloquearle la garganta. Me observó con avidez. Observó mi rostro cubierto por la cálida luz del atardecer. Tú. Su voz era tan ronca que apenas podía escucharse. Vas a ser padre. Felicidades. Sí, ya han pasado 3 meses. Gloria sintió que algo se hacía pedazos dentro de su pecho, como el hielo de un lago invernal quebrándose lentamente bajo una enorme presión. La miré un instante, pareciendo algo sorprendido por su calma. Luego sonreí con alivio. Gracias. Pasaron unos segundos de silencio. Gloria, lo nuestro terminó hace mucho. La miré con sinceridad. Ahora soy muy feliz. Tú también deberías comenzar una nueva vida. Te deseo felicidad. Gloria permaneció inmóvil, observando cómo mi coche se mezclaba con el interminable flujo de tráfico hasta desaparecer finalmente en la distancia teñida por el crepúsculo. Esta vez, al final no volvió a correr detrás de mí, porque comprendió que algunas distancias ya eran imposibles de alcanzar. Capítulo 12. Más tarde, Gloria fue reconstruyendo fragmentos de mi vida cotidiana a partir de las conversaciones dispersas y entrecortadas de Luciana. Rita y yo nos habíamos establecido en la isla. Rita solicitó un cambio de rutas de trabajo para poder dedicar más tiempo a la familia. Yo abrí una cafetería temática junto al mar, llena de un estilo muy particular. En el local no solo había libros de todas clases, sino también pequeños objetos que Rita había escogido cuidadosamente de distintas partes del mundo. Cada día transcurría envuelto por el aroma del café y el sonido constante de las olas. De vez en cuando, Luciana y Boris viajaban a la isla para visitarnos, y cada vez que regresaban, Luciana iba a buscar a Gloria, entraba en la casa quitándose los tacones con soltura, luego se acurrucaba cómodamente en el sofá abrazando un cojín mientras le contaba con entusiasmo cómo iba mi vida. Boris, por su parte, permanecía silencioso apoyado junto a la puerta, sin intervenir ni mirar a Gloria. Una vez, Luciana incluso llevó una fotografía. En ella, yo llevaba una cómoda camisa de lino y algodón con las mangas arremangadas despreocupadamente. Con un brazo rodeaba a Rita y con el otro sostenía a un bebé envuelto en mantas. Mi sonrisa era especialmente brillante.
como si finalmente hubiera encontrado el mar que realmente me pertenecía. El día en que el bebé cumplió un mes, Luciana volvió a la isla, publicó muchísimas fotos. En una de ellas, yo sostenía al bebé mientras los tres estábamos sentados sobre unas rocas frente al mar. La luz del sol caía sobre nosotros mientras Rita y yo inclinábamos la cabeza observando a la pequeña vida en nuestros brazos, con ternura fluyendo en nuestras miradas. Rita descansaba apoyada sobre mi hombro y yo giraba ligeramente el rostro para besar suavemente su cabello. Los tres juntos parecíamos una pintura, la paz del tiempo, la serenidad de los años. Gloria observó aquella fotografía durante muchísimo tiempo. Ella creyó que aún nos quedaban largos años para desperdiciar juntos. Creyó que yo permanecería a su lado como una sombra inseparable. Pero más tarde, ¿cómo fue que terminamos convirtiéndonos en completos desconocidos? Quedó atrapada en esa pregunta, incapaz de escapar. Después se mudó de casa. Se trasladó a un lugar donde nadie la conocía. Tal vez el tiempo realmente pueda curar todas las heridas. Sin embargo, cada vez que llegaba la madrugada, siempre soñaba con aquel mar azul. Soñaba con aquel hombre vestido de novio, de pie sobre la playa, sonriéndole. Y luego él decía, Gloria, te esperé durante mucho tiempo. Entonces despertaba abruptamente del sueño, contemplando la oscuridad fuera de la ventana mientras un dolor sordo llenaba su pecho. Pensó que había quedado atrapada para siempre dentro de aquel final doloroso, porque la persona que una vez amó profundamente, ya tenía un barco dispuesto a navegar en su mar, y a ella solo le quedaba permanecer sola sobre un páramo infinito, vacío, silencioso y completamente desolado.